Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Is anyone out there? Another salesperson enduring the endless search. Exhausting. If you want to get right to the right conversations, you need LinkedIn Sales Navigator. Whether you're looking for new leads or strengthening existing relationships at your top accounts, get right to the right conversations with LinkedIn Sales Navigator. Try LinkedIn Sales Navigator now with a free 60-day trial at linkedin.com/trial. That's linkedin.com/trial. Terms and conditions apply! La historia de José de Egipto es una de las más inspiradoras y profundas de la Biblia. Muestra cómo Dios puede transformar las tragedias en victorias, las traiciones en propósitos y el dolor en destino. José era apenas un joven hebreo, el amado hijo de Jacob, cuando su vida cambió por completo. Experimentó rechazo, injusticia y abandono, pero al mismo tiempo fue guiado por Dios a un lugar de honor y salvación. Para entender cómo fue el final de su vida, es importante mirar el principio y darse cuenta de cómo cada etapa era parte de un plan más amplio. José fue el 11º hijo de Jacob y el primer hijo que Jacob tuvo con Raquel, la mujer que más amaba. Por eso, desde pequeño, José fue tratado con especial cariño. Jacob incluso le regaló una túnica de colores, regalo que despertó los celos de sus hermanos. La Biblia nos dice en Génesis 37 que José tuvo 2 sueños. En estos sueños, sus hermanos se inclinaban ante él, lo que aumentaba aún más su odio hacia él. Sus hermanos empezaron a verlo como arrogante, como alguien que se creía superior. Un día, Jacob le pidió a José que verificara si sus hermanos estaban bien en el campo. Aprovechan esta oportunidad para deshacerse de él. Primero pensaron en matarlo, pero luego decidieron arrojarlo a una cisterna. Más tarde, vendieron a José como esclavo a un grupo de ismaelitas que estaban de paso camino a Egipto. José tenía solo 17 años cuando pasó todo esto. Imagínese lo que estaba pasando en el corazón de un joven que fue traicionado por su propia familia y llevado a una tierra extraña como esclavo. Al llegar a Egipto, José fue comprado por un hombre importante llamado Potifar, que trabajaba para el faraón. Aunque era esclavo, José se destacó por su honestidad, inteligencia y temor de Dios. En poco tiempo llegó a ser responsable de toda la casa de Potifar. La bendición de Dios estuvo con él, y todo lo que hizo prosperó. Sin embargo, una vez más, José fue blanco de la injusticia. La esposa de Potifar trató de seducirlo, y cuando José se negó, ella lo acusó falsamente de intentar atacarla. Al no poder defenderse, fue arrestado. En prisión, José siguió siendo fiel a Dios. Allí conoció a 2 hombres que habían trabajado para Faraón, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños misteriosos, y José, con la ayuda de Dios, interpretó cada uno de ellos. Pasó el tiempo y uno de estos hombres fue liberado y volvió a servir al Faraón. José le pidió que no lo olvidara, pero pasaron 2 años y no pasó nada, hasta que el propio Faraón tuvo un sueño extraño y nadie pudo explicarle el significado. Fue entonces cuando el mayordomo se acordó de José y sugirió que lo llamaran. Cuando José se presentó, interpretó sabiamente el sueño. Habría 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre en toda la tierra. Además, le dio consejos al faraón sobre cómo prepararse para este momento difícil. Impresionado, el faraón hizo algo extraordinario. Sacó a José de la prisión y lo puso gobernador de todo Egipto. Se convirtió en el 2º hombre más poderoso del país,
con autoridad para organizar la alimentación, proteger al pueblo y tomar decisiones importantes. Es aquí donde la vida de José da un giro que nadie podría haber imaginado. Ese joven hebreo, que había sido vendido como esclavo, ahora gobernaba una nación entera, pero José nunca olvidó sus orígenes ni a Dios. Usó su posición para salvar a miles de personas durante la época de hambruna, incluidos sus propios hermanos. Así es, los mismos hermanos que lo vendieron aparecieron en Egipto años después, buscando comida. No lo reconocieron de inmediato, pero José los reconoció a ellos. Esta reunión es una de las partes más conmovedoras de la Biblia. José podría haberse vengado, podría haber usado su poder para castigarlos, pero en lugar de eso, decidió perdonar. Probó sus corazones, vio que estaban arrepentidos y reveló su identidad. El llanto fue inevitable. José dijo una de las frases más hermosas de las Escrituras: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para salvar muchas vidas». Génesis 50:20. Con esta actitud, José no solo restauró a su familia, sino que demostró que el perdón es más fuerte que el odio. José también trajo a toda su familia a vivir a Egipto. Faraón les dio la bienvenida, y Jacob, su padre, pudo volver a ver a su amado hijo antes de morir. José se aseguró de que sus hermanos, sobrinos y sobrinas tuvieran tierra, comida y seguridad. Así llegaron los israelitas a vivir en Egipto, algo que se convertiría en parte fundamental de la historia de Moisés, muchos años después. La historia de José en Egipto no se trata solo de éxito, sino también de propósito. José entendió que todo lo que vivió, el rechazo, la prisión, las lágrimas, tenía un porqué. Fue un actor clave en el plan de Dios para preservar a su pueblo elegido. Y lo más bonito es que mantuvo su fe en cada etapa. Nunca murmuró, nunca se rindió. Sabía que Dios estaba con él incluso en sus momentos más oscuros. La vida de José es un ejemplo de que no importa dónde empiezas ni cuánto dolor enfrentas. Si confías en Dios y permaneces fiel, Él puede llevarte a lugares que nunca imaginaste. José fue un joven rechazado que se convirtió en héroe nacional. Más que eso, fue un hombre de fe que transformó sus heridas en salvación para los demás. Con el paso del tiempo, José envejeció en Egipto. Tuvo hijos, formó una familia y vivió rodeado de honor. Pero aún así, nunca olvidó la promesa de Dios a sus antepasados. Antes de morir, hizo una petición: «Dios ciertamente te visitará, y mis huesos tomarás de aquí». Génesis 50:25. José sabía que Egipto no era el destino final de su pueblo. Creía que algún día los hijos de Israel regresarían a la tierra prometida y quería estar con ellos, aunque fuera en los huesos. Esta fe hasta el final muestra cuán fiel fue José. Podría haberse establecido en Egipto, donde era respetado y tenía poder, pero quería estar con el pueblo de Dios, en la tierra que Dios prometió. La muerte de José, como su vida, estuvo marcada por la esperanza, la fe y la visión espiritual. No vio el cumplimiento de la promesa, pero la creyó de todo corazón. Así termina la primera parte del viaje de José. La siguiente pregunta es: ¿qué pasó con su cuerpo después de su muerte? ¿Dónde estuvieron guardados sus huesos durante tantos años? Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them.
Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This episode is brought to you by San Pellegrino. A meal isn't just about what's on your plate. It's about what you bring to the table. San Pellegrino believes the table is where the best of life happens. That's what makes gathering around it so rich and rewarding. And with their unique sparkling natural mineral water, San Pellegrino brings its best so you can bring yours. ¿Cómo fue recordado por generaciones? Y lo más importante, ¿qué mensaje nos deja a todos su muerte? Estas respuestas se explorarán en el siguiente tema. Pero hasta ahora hemos aprendido que José era más que un personaje bíblico. Era un símbolo de superación, de perdón y de fe inquebrantable. Y su historia continúa tocando corazones hoy, recordándonos que el plan de Dios nunca falla, incluso cuando todo parece perdido. Después de una vida marcada por superaciones y victorias, José vivió sus últimos años en Egipto con paz y honor. Había pasado por muchos desafíos, desde ser vendido como esclavo hasta convertirse en gobernador de Egipto. Pero ahora, en su vejez, José estaba cosechando los frutos de su fidelidad a Dios. Egipto lo respetó, su familia se reunió y el pueblo hebreo creció en número y prosperidad. Aún así, José nunca perdió de vista la promesa de Dios. Sabía que Egipto no era el hogar permanente de su pueblo. La Biblia dice en Génesis 50:22 que José vivió hasta los 110 años. Esta época fue considerada una bendición en Egipto. Era el número de la vida plena. Para los egipcios, alcanzar los 110 años significaba que la persona había vivido de forma justa, equilibrada y honorable. Esto muestra que incluso los egipcios reconocieron la integridad y el valor de la vida de José. Fue recordado como alguien que hizo el bien, ayudó al pueblo y mantuvo el orden en tiempos difíciles. En los últimos años de su vida, José vio crecer a sus hijos y tuvo el privilegio de conocer a sus nietos y bisnietos. En Génesis 50:23 está escrito que José vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Esto demuestra que tuvo una larga vejez rodeado de descendientes. Esto, para los hebreos, era una señal clara de la bendición de Dios. Tener hijos y verlos multiplicarse era motivo de honor y agradecimiento, pero incluso con todo este consuelo, José no olvidó las promesas de Dios. Cuando sintió que se acercaba su muerte, llamó a sus hermanos y les dejó un último pedido. En Génesis 50:24 dijo: «Estoy muriendo, pero Dios seguramente vendrá en vuestro auxilio y os sacará de esta tierra a la tierra que prometió con juramento a Abraham, Isaac y Jacob». Estas palabras son muy importantes. José reafirma el pacto de Dios con sus antepasados. Aunque ocupaba una posición de poder en Egipto, sabía que esa tierra no era su destino final. La verdadera herencia estaba en la tierra de Canaán, prometida por Dios. José estaba seguro de que Dios cumpliría lo que prometió, aunque tomara generaciones. Poco después, hace una petición sorprendente. En Génesis 50:25 dice: «Cuando Dios os libere, sacad mis huesos de aquí». Esto muestra que José no quería ser enterrado permanentemente en Egipto. Aunque era el segundo hombre más poderoso del país, aunque había vivido allí la mayor parte de su vida, quería estar con el pueblo de Dios en la tierra prometida. Este deseo es una profunda prueba de fe. Sabía que no vería la liberación con sus ojos, pero creía que sucedería. Esta petición también demuestra un corazón fiel hasta el último aliento. José no se aferró al lujo de Egipto. No pidió una pirámide ni monumentos. Pidió estar con su pueblo. Quería que, cuando Dios los liberara, sus huesos también salieran de ese lugar.
Esta fue una señal para las generaciones futuras. Dios vendrá, no nos ha olvidado. Después de esta declaración de fe, José murió. Génesis 50:26 registra: José murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. El hecho de que embalsamaran a José muestra que fue tratado con respeto. El embalsamamiento era un proceso tradicional en Egipto, reservado a personas importantes. El cuerpo fue cuidadosamente preparado para ser conservado durante muchos años. José fue colocado en un ataúd, algo que también era un signo de honor, y su cuerpo fue almacenado en Egipto a la espera del cumplimiento de la promesa. Ahora piensa en el poder de esta escena. Durante generaciones, el pueblo hebreo viviría en Egipto y con el tiempo caería en la esclavitud. Pero el cuerpo de José, presente allí, sería un recordatorio constante. Dios prometió, Dios liberará. Sus huesos hablaron, incluso sin voz. Dijeron: no perteneces aquí, hay una tierra que te pertenece. Esta actitud de José fue tan notable que se menciona siglos después en el Nuevo Testamento. En Hebreos 11:22, la Biblia dice: por la fe José, cuando estaba cerca su fin, hizo memoria de la partida de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Esto muestra que los autores de la Biblia reconocieron la fe de José como algo grandioso. No solo creía en Dios para su propia vida, sino que también creía en las promesas hechas a las generaciones futuras. Tuvo una visión más allá de su tiempo. José miró hacia adelante incluso ante la muerte. Esta fe nos enseña algo muy importante. Incluso cuando todo parece lejano, incluso cuando no vemos el cumplimiento de las promesas, podemos confiar. José murió sin ver al pueblo salir de Egipto, pero su fe ya apuntaba a ese futuro, y esto se cumpliría, como veremos más adelante. Otro punto lindo es que, en los últimos días, José no mostró miedo a la muerte. Él la miró con calma, como quien vive plenamente y sabe que su historia no termina ahí. No quedó estancado en el pasado ni se aferró a las glorias de Egipto. José miró hacia la eternidad. Su mayor deseo era que su vida y su muerte estuvieran alineadas con los planes de Dios. Y es interesante pensar que, mientras el mundo egipcio buscaba la inmortalidad en tumbas, pirámides y rituales, José buscaba la eternidad en la promesa divina. No pidió que su nombre fuera grabado en piedra, sino que sus huesos fueran llevados junto con el pueblo elegido. Esa es una lección poderosa. La verdadera gloria no está en los monumentos, sino en pertenecer al plan de Dios. En sus últimos días, José también fue un ejemplo de agradecimiento. No se quejó del pasado, no mencionó las traiciones ni lamentó las injusticias. Entendió que todo lo que vivió era parte de un propósito mayor. Y en lugar de aprovechar sus últimos momentos para quejarse, los utilizó para fortalecer la fe del pueblo. Dejó un legado de esperanza. Si lo piensas bien, José pudo haber sido enterrado con todos los ritos egipcios, recibir honores como un gran gobernador e incluso haber sido olvidado con el tiempo como tantos otros líderes del pasado. Pero, gracias a su fe, permanece vivo en la memoria espiritual del pueblo de Dios, y sus huesos, como veremos en el siguiente tema, jugarían un papel importante muchos años después, durante el Éxodo. Así, los últimos días de José no estuvieron marcados por la tristeza, sino por la confianza. Terminó su camino con el mismo espíritu con el que vivió, entregándolo todo a Dios. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco.
Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Nos muestra que no hay que temer a la muerte cuando tenemos fe en un Dios que cumple lo que promete. La muerte de José no fue solo el final de una vida, fue también el comienzo de un testimonio silencioso pero poderoso. Incluso después de su muerte, José siguió apuntando al futuro. Su fallecimiento, registrado en Génesis 50:26, está lleno de significado espiritual, cultural y profético. Cada detalle era importante, desde la forma en que murió hasta lo que le pasó a su cuerpo. La Biblia nos dice claramente, José murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Génesis 50:26. Esta frase parece sencilla, pero esconde un simbolismo muy profundo. La edad de la muerte de José, 110 años. Para los egipcios, morir a la edad de 110 años era considerado el pináculo de la vida. Era señal de bendición, justicia y favor divino. Era como si la vida de esa persona hubiera sido completa, equilibrada y aprobada por los dioses. En el caso de José, vemos cómo la bendición de Dios fue reconocida incluso entre un pueblo pagano. Vivió lo suficiente para ver los frutos de su trabajo y dejar un legado para las generaciones futuras. Más que la longevidad, lo más importante fue lo que hizo José con los años que vivió. Desde muy joven eligió el camino de la fidelidad. Nunca se alejó de Dios, ni siquiera cuando fue agraviado. Su muerte a la edad de 110 años es un hito de que su viaje estuvo completo. Terminó su carrera con honor. Su vida fue una misión cumplida, embalsamamiento, honor y testimonio. La Biblia también afirma que José fue embalsamado. Se trataba de una costumbre típica egipcia, reservada a personas de gran importancia. El proceso de embalsamamiento implicaba técnicas que impedían que el cuerpo se descompusiera. Era una forma que tenían los egipcios de conservar el cuerpo preservado para el más allá, según sus creencias. Creían que si el cuerpo se mantenía bien, el alma podía regresar a él. José, como gobernador de Egipto, recibió este trato con honor. Pero, a diferencia de los egipcios, José no buscó preservar su cuerpo para una vida espiritual en Egipto. No creía en los dioses egipcios. Su embalsamamiento no fue un acto religioso, sino un acto de respeto, un reconocimiento público de quién era. Había salvado a la nación del hambre, gobernado con justicia y ganado la confianza del pueblo. Sin embargo, hay más. Este embalsamamiento tuvo un valor profético. Al preservar su cuerpo, fue posible cumplir el deseo que José había declarado antes de morir, que sus huesos fueran tomados cuando el pueblo de Israel saliera de Egipto. Si no hubiera sido embalsamado, tal vez su cuerpo ya se habría descompuesto cuando tuvo lugar el éxodo, lo que dificultaría su extracción.
Por lo tanto, incluso este detalle técnico que podría parecer simplemente una costumbre egipcia, fue utilizado por Dios para mantener viva una promesa. El ataúd en Egipto, una señal silenciosa. Otro detalle importante está en la última parte del versículo. Y lo pusieron en un ataúd en Egipto. La palabra usada aquí en el hebreo original es Aarón, que también puede significar arca o ataúd. Esta misma palabra se usará más adelante para referirse al arca de la alianza. El cuerpo de José fue colocado en un ataúd y almacenado, pero ese ataúd no fue enterrado. Esto es muy significativo. La tradición hebrea nos muestra que el cuerpo de José fue visible, guardado, pero no olvidado. Durante muchos años, de hecho siglos, el pueblo hebreo vivió en Egipto como extranjero, y con el tiempo cayeron en la esclavitud. Pero allí, en medio del sufrimiento, había un ataúd, un signo visible de la fe de un hombre que creía en la liberación. Este ataúd era como un sermón continuo. Él dijo: no te quedes sentado, no perteneces aquí, Dios cumplirá su promesa. Imagínese las generaciones que pasan, los hebreos multiplicándose, pero viviendo como esclavos. Y ese ataúd queda ahí, como un memorial de esperanza. Los padres podrían señalarlo y decirles a sus hijos: estos son los huesos de José. Un día saldremos de aquí y él irá con nosotros. Fue un recordatorio constante de que la esclavitud no era el fin. La fe que trasciende la muerte. Es importante recordar que José no vio la liberación de Israel. Murió en Egipto, cuando todo parecía ir bien para su pueblo. La opresión aún no había comenzado. Aún así, habló por fe. No se dejó guiar por lo que vio, sino por lo que Dios prometió. Hebreos 11:22 destaca este momento con gran respeto. Por la fe José, cuando estaba cerca su fin, hizo memoria de la partida de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Esto significa que, al final de su vida, José estaba más preocupado por la fidelidad de Dios que por su propia gloria. No pidió una tumba decorada. No quería ser enterrado en palacio. No pidió estatuas ni homenajes. Él simplemente dijo: llévate mis huesos contigo. Esta es la verdadera fe. Es confiar en Dios incluso después de la muerte. Y aquí hay una gran lección para todos nosotros. Nuestra fe debe mirar más allá del presente. José no vivió para ver al pueblo salir de Egipto, pero preparó todo para cuando eso sucediera. Murió creyendo, y su fe vivió a través del pueblo. El testimonio profético de José. La muerte de José lleva un mensaje profético. Lo que hizo fue un acto de anticipación. Dejó en claro que Dios cumpliría la promesa hecha a Abraham. Tus descendientes serán peregrinos en tierra extranjera y serán afligidos por 400 años, pero luego saldrán con muchas riquezas. Génesis 15, 13, 14. Clorox Scentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Scentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. This episode is brought to you by Max. The HBO original comedy special, Gerard Carmichael, Don't Be Gay, is now streaming on Max. Emmy-winning comedian Gerard Carmichael returns to the stage in his boldest special yet, bringing his sharp wit, unfiltered honesty, and the kind of vulnerability that's made his voice truly one of a kind. Don't miss Gerard Carmichael, Don't Be Gay. Now streaming on Max. José se posicionó como parte de este plan.
Su muerte no interrumpió la historia, la continuó. Se presentó a sí mismo como alguien que era parte de la liberación, aunque solo fuera en los huesos. Es como decir, cuando Dios actúe, no me dejes fuera. Y efectivamente estaba incluido. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto siglos después, no olvidó el pedido de José. En Éxodo 13:19 está escrito, Moisés tomó consigo los huesos de José, porque había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, Dios seguramente vendrá en vuestro auxilio, entonces llévate mis huesos de aquí contigo. Esto muestra que la promesa fue transmitida de generación en generación. Los hijos de Israel no lo olvidaron. Y cuando llegó el día, los huesos de José fueron llevados entre la multitud hacia la tierra prometida. La muerte que inspiró vidas. El final de José no fue un final triste, fue un final lleno de fe, propósito y profecía. Su muerte siguió guiando al pueblo. Sus huesos marcharon con los israelitas, cruzaron el desierto y solo fueron enterrados en Canaán muchos años después. En Siquem, Josué 24:32. Finalmente descansó en la tierra prometida. Esto logra exactamente lo que pidió y muestra cómo Dios honra incluso los detalles de la fe de un hombre. José vivió con un propósito y murió con fe. Su cuerpo fue preservado no solo física, sino espiritualmente, como símbolo de una esperanza que no muere. ¿Y nosotros? También nosotros estamos llamados a tener esta fe, una fe que atraviesa el tiempo, una fe que confía, incluso sin ver, una fe que inspira a las generaciones futuras. La muerte de José estuvo marcada por una petición especial, que sus huesos no permanecieran en Egipto. Quería que, cuando Dios liberara al pueblo hebreo, su cuerpo fuera llevado a la tierra prometida. Este deseo no era solo una instrucción fúnebre, fue un gesto de fe y esperanza. Y lo más bonito es que este pedido no quedó en el olvido. Después de su muerte, José fue embalsamado y colocado en un ataúd. La Biblia deja esto claro en Génesis 50:26. Pero lo que llama la atención es que su cuerpo no fue enterrado de forma común, como se hace normalmente. Estaba almacenado, probablemente en algún lugar seguro, bajo el cuidado de los israelitas. Durante muchos años, los hebreos vivieron en Egipto, primero como huéspedes y luego como esclavos. Durante todo ese tiempo, los huesos de José estuvieron allí, sirviendo como un recordatorio silencioso de que Dios había hecho una promesa. Pasaron las generaciones, el sufrimiento aumentó, pero los huesos de José quedaron allí como testigos. Era como si el ataúd dijera, no lo olvides. Este no es nuestro hogar. Dios vendrá por nosotros. Este ataúd se convirtió en un símbolo. No estaba allí solo para marcar el fin de un hombre, sino para mantener viva la esperanza de un pueblo. Cuando Dios levantó a Moisés para liberar a los hebreos, se recordó la petición de José. En medio de todo el caos de la salida de Egipto, después de las plagas, la Pascua, la fuga apresurada, Moisés no se olvidó de los huesos de José. Esto está registrado en Éxodo 13:19. Moisés hizo exactamente lo que José le pidió. Se llevó los huesos consigo en el camino por el desierto. La fidelidad de José fue honrada y también lo es la fidelidad de Dios. Durante los 40 años que el pueblo vagó por el desierto, los huesos de José los acompañaron. Imagínense esta escena. Entre carpas, milagros, dudas y victorias, el pueblo caminaba y llevaba consigo los restos de un hombre que había creído allá atrás. Aún muerto, José siguió hablando. Su ataúd era un sermón viviente. Fue un recordatorio de que Dios cumple lo que promete. A cada paso en el desierto, la fe de José estaba presente, señalando la promesa que se acercaba. Años más tarde, cuando los israelitas finalmente llegaron a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, llegó el momento de enterrar a José. En Josué 24:32, la Biblia dice que los huesos de José fueron enterrados en Siquem.
Este lugar fue muy especial. Aquí es donde estaba Abraham cuando llegó por primera vez a Canaán. Fue allí donde Jacob compró un terreno. Era una tierra con historia, con raíces espirituales. El hecho de que José fuera enterrado allí demuestra que no era un extranjero, aunque pasó la mayor parte de su vida en Egipto. Aunque gobernó una nación pagana, José volvió a ser parte de su pueblo. Su herencia fue respetada. Su descanso final fue en la tierra prometida entre los suyos, exactamente como lo pidió. Esta parte de la historia está llena de significado. Los huesos de José no fueron simplemente trasladados de un lugar a otro. Representaban una fe que se extendió por siglos. Representaban el vínculo entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa. Demostraron que incluso lo que parece pequeño, como una petición antes de la muerte, puede tener un peso eterno. Lo más hermoso es que los huesos de José continuaron predicando incluso después de que ya no estaba entre los vivos. Mientras muchos se desanimaban, se quejaban y olvidaban lo que Dios había prometido, los huesos de José estaban ahí, silenciosos, pero llenos de significado. Dijeron: no te rindas, Dios está contigo. Esta historia nos enseña mucho. Primero, que Dios no se olvide de nada. El pedido de José no pasó desapercibido. Moisés lo recordó y lo respetó hasta el final. Segundo, que la verdadera fe va más allá de nuestras propias vidas. José no vio la liberación, pero creyó tanto en ella que preparó todo para que sus huesos fueran incluidos en el plan de Dios. No quería quedarse en Egipto, donde tuvo éxito. Quería descansar en la promesa. El descanso de José en Siquem fue el final de un ciclo que comenzó con rechazo, dolor e injusticia, pero terminó con honor, paz y plenitud. La historia de José muestra que quien confía en Dios, incluso sin entenderlo todo, nunca será olvidado. Su fe atravesó el tiempo, superó la muerte y llegó al lugar que Dios había preparado. Esta es la invitación que la vida y la muerte de José nos hace a todos: vivir con fe, morir con esperanza y dejar un legado que apunte a Dios. La historia de José de Egipto no termina con su muerte ni con su entierro en Siquem. Ella sigue viva a través del mensaje espiritual que él dejó. Toda la vida de José estuvo marcada por la fe, pero el final de su vida revela aún más cuánto confiaba en el plan de Dios. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. Grandpa's here! Hank's always helping out, Grandpa style. Now he's treating his prostate cancer with help from Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more.
Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, and MLSConsumerAccess.org, number 3030. Every idea starts with a problem. Warby Parker's was simple. Glasses are too expensive. So, they set out to change that. By designing glasses in-house and selling directly to customers, they're able to offer prescription eyewear that's expertly crafted and unexpectedly affordable. Warby Parker glasses are made from premium materials like impact-resistant polycarbonate and custom acetate. And they start at just $95, including prescription lenses. Get glasses made from the good stuff. Stop by a Warby Parker store near you. Y esta confianza, incluso en sus últimos momentos, conlleva lecciones que pueden transformar nuestra forma de vivir y mirar el futuro. Desde pequeño, José fue un hombre que creía en las promesas divinas. No tuvo una vida fácil. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Podría haberse rebelado, darse por vencido o amargarse. Pero él no hizo nada de eso. José decidió permanecer fiel a Dios, incluso cuando todo parecía ir mal. Y lo más impresionante es que mantuvo esta misma fe hasta sus últimos días. Cuando José se dio cuenta de que su muerte se acercaba, se propuso recordar a sus hermanos la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Dijo con convicción que Dios vendría a su encuentro, que no los dejaría olvidados en Egipto y que se llevarían sus huesos cuando salieran de allí. José no solo lo creía, estaba seguro de ello. Esto muestra una fe que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter de Dios. La fe de José es un ejemplo de fe que ve más allá del presente. En el momento en que pronunció esas palabras, todo parecía estar bien para el pueblo hebreo en Egipto. Estaban en paz, viviendo en abundancia, bajo el favor de Faraón. No había señales de esclavitud, opresión o sufrimiento. Aún así, José sabía que esta no era la tierra prometida. Sabía que Egipto no era el destino final, y así, en lugar de aferrarse al consuelo, se aferró a la promesa. Esta actitud de José nos enseña a no echar nuestras raíces en lugares temporales. Muchas veces nos acomodamos en situaciones cómodas, aunque sabemos que ese no es el lugar donde Dios quiere que estemos. José podría haber dicho, ya que toda mi vida ha transcurrido aquí, quiero ser enterrado aquí. Pero no, miró más allá, vio con los ojos de la fe. Y esto es lo que Dios espera también de nosotros, que vivamos no solo de lo que vemos, sino de lo que creemos. Otro punto importante es que José no solo tenía fe para sí mismo, transfirió esta fe a otros. Al hacer jurar a sus hermanos que se llevarían sus huesos, les estaba enseñando que la promesa de Dios era real y que debía transmitirse de generación en generación. Él estaba diciendo, no dejes que esa esperanza muera conmigo. Y lo más hermoso es que la gente realmente tomó en serio esta petición. Durante los siglos de esclavitud, los hebreos recordaron los huesos de José. Cuando Moisés apareció, trayendo la promesa de liberación, también trajo consigo este legado. Los huesos de José salieron de Egipto junto con el pueblo, cruzaron el desierto, enfrentaron los peligros del camino y solo fueron sepultados cuando el pueblo llegó a la tierra prometida. Esto es mucho más que una simple transferencia de un cuerpo. Es el símbolo de una fe que no muere. El mensaje espiritual que dejó José es un mensaje de perseverancia. Pasó por muchos sufrimientos, pero nunca perdió la esperanza. Y esto es importante para nosotros hoy, que a menudo nos enfrentamos a dificultades, dolores, traiciones y periodos de espera. La vida de José muestra que el tiempo de Dios es diferente al nuestro, pero Él cumple lo que promete, siempre. José también nos muestra el poder del perdón. Perdonó a sus hermanos, incluso después de todo lo que hicieron.
Tuvo la oportunidad de vengarse, pero optó por reconciliarse. Este es un reflejo del corazón de Dios y muestra que, cuando perdonamos, hacemos espacio para que el plan de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. José no dejó que el dolor le impidiera cumplir su propósito. Entendió que a pesar del dolor, Dios tenía el control. La muerte de José, al contrario de lo que muchos piensan, no fue un momento triste. Fue un momento de fe, de esperanza, de visión espiritual. No le importaban las riquezas, los títulos, ni la fama. Él solo quería estar donde estaba Dios. Y esta es una enseñanza valiosa para todos nosotros. El lugar más seguro para estar es el centro de la voluntad de Dios, aunque parezca pequeño, difícil o improbable. Lo que José hizo en sus últimos días fue dejar un testimonio que abarcó siglos. Fue recordado en el libro del Éxodo. Moisés lo recordó. Fue recordado en el libro de Josué. Y en el Nuevo Testamento fue citado como ejemplo de fe en el libro de Hebreos. Un hombre que vivió hace miles de años, pero que todavía inspira a millones de personas hoy. ¿Por qué sucede esto? Porque no vivió para sí mismo, sino para Dios. Y eso es lo que hace que su vida y su muerte sean tan especiales. Confió en un Dios invisible, en promesas que aún no se habían cumplido, y dejó un legado de confianza que sobrevivió al tiempo, a la muerte y a las dificultades. Si estás viviendo un tiempo de espera, dolor o incertidumbre, recuerda a José. Recuerde que no siempre vemos lo que Dios está haciendo, pero Él está actuando. Recuerde que nuestras decisiones de fe hoy pueden impactar a las generaciones venideras. Recuerda que, aunque todo diga lo contrario, Dios siempre cumple lo que promete. El mensaje final de la vida y muerte de José es simple pero profundo. Confía en Dios hasta el final. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. No importa dónde estés. No importa lo lejana que parezca la promesa. El Dios que estuvo con José en la cisterna, en la prisión, en el palacio y en el ataúd, es el mismo Dios que está contigo ahora. Y Él también nos llevará a la tierra prometida. Solo cree, solo mantente fiel y simplemente mantenga viva la esperanza. Si la historia de José le habló hoy, no se la guarde. Comparte este mensaje con alguien que necesite que le recuerden que Dios no olvida sus promesas. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda, así como Dios estuvo con José en cada paso de su viaje, también está contigo ahora. Déjalo aquí en los comentarios. Confío en las promesas de Dios. Y declaremos la fe juntos, incluso cuando no la veamos. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir otros mensajes como este y mantente fuerte. El Dios que resucitó a José en Egipto es el mismo que está preparando algo para su vida. La promesa sigue en pie, solo sigue creyendo.